La selección de Bélgica fue históricamente un equipo de segundo escalón en Europa, no llegando al nivel de las potencias, pero siempre participando de forma recurrente en mundiales y Eurocopas. Pero fue en la pasada década cuando surgió una nómina de jugadores dispuesta a dar un paso más allá. La llamada generación dorada prometía por fin que la selección salga de la mediocridad y aspire por primera vez en un siglo a obtener un título internacional. Porque sí, fue literalmente un siglo. Su único logro a nivel selección mayor fue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en su casa en 1920. El refrán dice que no hay mal que dure 100 años, pero los belgas parecen ser la excepción. El primer desafío para la en ese entonces prometedora nueva generación fue el Mundial de Brasil 2014, donde llegaron hasta los cuartos de final, cayendo por la mínima ante Argentina. La buena labor hecha en su primera experiencia hizo que a partir de allí todos estén a la espera del momento que Bélgica logre por fin dar el golpe y quedarse con un título. En la Eurocopa 2016, el equipo nuevamente se quedó en cuartos, cayendo ante una sorprendente Gales por 3-1. Esto dio paso firme a lo que sería el mejor torneo de esta generación, el Mundial de Rusia 2018. Tras pasar la fase de grupos por encima de Inglaterra y darle vuelta una ventaja de 2 goles a Japón en un duelo memorable de octavos, Bélgica esta vez logró superar los cuartos de final derrotando nada menos que a la gran candidata al título, Brasil por 2-1. Si bien en aquella noche a los belgas no les sobró nada y tuvieron que recurrir a un inspirado Courtois, este triunfo era la mayor muestra de lo mucho que había crecido este equipo. Y ahora en semifinales debía medirse ante otra selección en crecimiento, la Francia de Deschamps. La derrota por la mínima tras el gol de Umtiti fue el baldazo de agua fría que terminó con las esperanzas de los belgas, que debieron conformarse con el tercer lugar tras vencer nuevamente a los ingleses. A pesar de no haber logrado el título, el bronce fue visto como una gran hazaña por parte de la mayoría del público. Y con la creación de la novedosa Liga de Naciones, las posibilidades de que la generación dorada se quede con un título no hacían más que aumentar. Sin embargo, es a partir de aquí que los Diablos Rojos empezaron a tropezar inesperadamente. En la primera edición de la Nations League, se quedaron a las puertas de alcanzar el Final Four, quedando empatada en puntos con Suiza pero con menor diferencia de gol. La Euro 2020, jugada al año siguiente, parecía ser la gran oportunidad, pero tras lograr un puntaje perfecto en la fase de grupos y sacar a la vigente campeona Portugal en octavos, sería la ahora futura campeona, Italia, quien se encargó de despedir a los belgas tras imponerse por 2-1 en Múnich. Ni siquiera hubo consuelo en la Nations League jugada meses más tarde, donde si bien esta vez lograron avanzar al Final Four, otra vez Francia sería su verdugo en semis, derrotándolos por 3-1 en un frenético partido. Tras el bronce obtenido en Rusia, daba la impresión que el título para los Diablos Rojos estaba por llegar, pero todos estos fracasos posteriores terminaron frustrando esta posibilidad e hizo que entre el público la selección sea llamada como un, entre comillas, equipo pecho frío. Durante ya casi una década, Bélgica fue una selección que prometió más de lo que cumplió, que siempre amagó con dar el zarpazo, pero siempre se pinchó en las instancias decisivas. Tampoco ayudó mucho su dudosa posición en el ranking de la FIFA en los últimos años. Durante buena parte de los mismos, Bélgica estuvo en la cima de la clasificación. Esto se debía al impecable desempeño de los Diablos Rojos en partidos que suman muchos puntos, como los de eliminatorias a grandes torneos o los de fase de grupo de los mismos. Pero claro, más allá de lo constante que hayan sido en estas rondas, si después en instancias decisivas y duelos mano a mano la terminan flaqueando, de poco sirve presumir el ranking. El Mundial de Qatar 2022 era finalmente la gran oportunidad de callar bocas y demostrar que esta generación maravillosa en cuanto a nombres no se iba a marchar con las manos vacías. Las eliminatorias fueron, una vez más y como siempre lo fueron para esta camada, ganadas con mucha facilidad, sumando 20 puntos, producto de 6 triunfos y 2 empates, clasificando invicta a la cita. Ya en tierras cataríes, los belgas fueron ubicados en el grupo F. Los que son supersticiosos y están al tanto de la maldición que gira en torno a este grupo, dirán que el destino del equipo ya estaba escrito. Sus rivales fueron Croacia, Marruecos y Canadá. En lo positivo del sorteo se destaca el hecho que evitó cruzarse con una selección de las llamadas potencias. Pero aún así, no había motivos para confiarse, ya que el grupo pintaba para ser, en la previa, el más apretado e impredecible del Mundial. El debut se produjo ante Canadá, una selección que regresaba a la Copa después de 36 años y que, similar a Bélgica en su momento, le daba comienzo a una generación prometedora. Los Diablos Rojos se aferraron a la experiencia, factor que sobraba en comparación con sus rivales. Pero las cosas para los belgas parecían arrancar torcidas cuando en apenas 4 minutos los canadienses obtuvieron un penal, que afortunadamente para nuestros protagonistas, Courtois logró tapar tras el remate de Alphonso Davies. El partido era muy parejo y daba la impresión que solo un gol podía definir el asunto. Tras una pelota larga desde la defensa, Batshuayi capturó el pase y anotó el 1-0 que sería definitivo. Bélgica ganaba sin brillar, pero al menos se quedaban con los 3 puntos. Aunque claro, jugando de esta manera no se podía llegar muy lejos y Marruecos expuso todas las falencias de los europeos al descubierto.
Un tiro libre de Sabiri, prácticamente desde la esquina, le dio la ventaja a los Leones del Atlas, y con los belgas en nula eficacia buscando el empate, Aboukal liquidó el asunto en tiempo de descuento. La victoria marroquí era histórica y dejaba a Bélgica contra las cuerdas, obligando a vencer a Croacia para pasar a octavos sin depender de nadie. Pero los balcánicos son, hace ya rato, una selección que no le tiene miedo a nada, y no se le iban a hacer fácil a los Diablos Rojos para pasar. Tras un primer tiempo cerrado, ninguno de los dos parecía dar el golpe definitivo. Es por eso que para la segunda mitad, Roberto Martínez haría ingresar desde el banco a Romelu Lukaku. Y aquí es donde empezó el festival de goles fallados por el atacante del Inter, quien tuvo, teniendo en cuenta la magnitud del partido, los peores 45 minutos de su carrera. Errándose goles hechos, algunos hasta con el arco vacío, incluyendo uno en la última jugada del partido, donde inexplicablemente la empuja con el pecho entregándola en bandeja a la defensa croata. El empate 0-0 dejó a Bélgica eliminada a las primeras de cambio, quedando tercera de grupo. Un gol hubiese cambiado todo, no pudo ser. Y esto entonces nos lleva a la pregunta, ¿qué salió mal? Cualquiera podría decir que lo único que falló fue el hecho de que Lukaku no la empujara en esa última jugada, o en alguna de las otras que tuvo. Y sí, es verdad en cierta manera, pero para llegar a los últimos minutos dependiendo de un gol agónico que salve la situación, siendo Bélgica con los tremendos nombres que tiene, entonces algo antes también habrá salido mal. Una declaración que llamó la atención e hizo mucho ruido en el ambiente fue la hecha por uno de sus mejores jugadores y referentes del plantel, Kevin De Bruyne, quien dijo que el equipo no estaba en condiciones de ganar el torneo, argumentando que la mejor época del proceso ya había pasado y que ahora estaban demasiado viejos. Esto habla mucho del pesimismo que había en el plantel de cara al evento, y más allá de lo dura que pudo haber sonado esa frase, no deja de ser una enorme verdad. El promedio de edad de los 26 jugadores que viajaron a Qatar fue uno de los más altos del mundial, rondando los 30 años. Tener un plantel veterano tiene sus asuntos positivos, como lo son la experiencia y la seguridad en momentos y jugadas clave. Pero también está la parte negativa del desgaste, la lentitud y la puesta a punto que está lejos de ser como lo son en los años de plenitud de un futbolista. Y es que indudablemente, el pico de esta generación dorada había sido en Rusia, y si no se logró obtener el mundial en aquella cita, entonces no esperen nada 4 años y medio más tarde. Otro problema que fue clave en la eliminación fue el escaso aporte ofensivo, porque sí, todos se quedarán con la imagen de Lukaku fallando goles en los últimos 45 minutos. Pero antes de eso, hubo otros 2 partidos y medio donde lo mostrado por los belgas en ofensiva fue prácticamente nulo. Por eso no sorprende que se hayan marchado de la competencia anotando apenas un gol, el de Batshuayi en el primer juego ante Canadá. Y habla mucho también que ese solitario gol haya venido de un pase largo y no de una jugada colectiva, y es que el ataque se mantuvo muy aislado del resto. Nunca hubo conexión alguna entre el mediocampo y los delanteros, algo paradójico teniendo en cuenta que la zona de volantes es el lugar más destacado del equipo. Uno pensaría que teniendo jugadores como De Bruyne, Hazard, Mertens y compañía, la generación de juego no sería problema alguno y la pelota le llegaría con facilidad a los atacantes. Pero este no fue el caso, ni Batshuayi, ni Trossard, ni cualquier otro delantero logró conectarse con el resto del equipo. Irónicamente, el jugador ofensivo que más balones recibió para generar peligro fue Lukaku en aquellos minutos finales ante los croatas, que ya sabemos cómo fue que terminó. En cuanto a la defensa, sinceramente hay muy poco para reprochar. Es cierto que Martínez se la jugó bastante utilizando la siempre compleja línea de 3. Un sistema que requiere de mucha concentración y rapidez entre los centrales, quizás no recomendable en este equipo, teniendo en cuenta la lentitud de los zagueros por el tema de la edad. Pero de todos modos, como dije, la defensa fue quizás la zona menos criticable. El equipo mantuvo el arco en cero tanto contra canadienses como contra croatas. Y los 2 goles marroquíes partieron, el primero mediante un tiro libre esquinado y el segundo en un momento donde el asunto ya era matar o morir. El arquero Courtois también tuvo un torneo más que aceptable, salvando varias pelotas importantes, incluyendo por supuesto el penal de Davis en el primer partido. Creo que a estas alturas no hace falta ser un experto para saber qué necesita Bélgica para dejar atrás este mal paso. Recambio, la palabra clave es recambio. Los años posteriores tienen que darle al equipo belga una ráfaga de aire fresco, y más allá de que en cuanto a calidad pueden estar o no al mismo nivel que en la generación anterior en su mejor momento, sigue siendo mejor opción que dejar a los mismos cuando ya pasaron sus años de gloria. A veces es difícil desprenderse, más aún teniendo en cuenta lo importante que fue esta camada en comparación a cualquier otra en la historia del fútbol belga. Los grandes valores a futuro pueden ser, por nombrar algunos jugadores, Doku, Onana, De Ketelaere, Tate, Openda, Bakayoko, entre otros. Además de varios más que llegarán a la cita de 2026 al borde de los 30 años, como Tielemans, Den Dokker, Saelemaekers, Trossard o Castagne. Todos estos nombres, más algunos otros seguramente, van a ser el futuro de la selección de Bélgica y los encargados de intentar lograr lo que sus antecesores no pudieron.
¿Se logrará? Eso solo el tiempo lo dirá. Con la salida después de años de Roberto Martínez y la llegada de Domenico Tedesco, el futuro de la selección es una incógnita en estos momentos. El próximo objetivo para los Diablos Rojos son las eliminatorias rumbo a la Eurocopa de 2024 en Alemania. Sus rivales en el grupo de clasificación son Austria, Suecia, Estonia y Azerbaiyán. A fecha de publicación de este video ya se jugaron un par de partidos, con Bélgica goleando a Suecia en Estocolmo por 3-0. Un comienzo más que prometedor para los belgas que intentarán apuntar alto y obtener la clasificación directa. Los cambios en el equipo ya se vieron con la participación de muchos jugadores nuevos. Será cuestión ahora de seguir adelante y ver qué pasará, siempre con la mente puesta que las eliminatorias no son siempre parámetro de nada, teniendo en cuenta que lo más importante son lo mostrado en las fases finales del torneo. Pero por ahora, Bélgica mira el horizonte con sangre nueva y joven. Además de la Eurocopa, se vendrá más adelante otra Liga de Naciones y el camino al Mundial de 2026. Es difícil dejar atrás una generación de grandes jugadores. A mi selección argentina le pasó algo similar tras el fracaso en Rusia 2018. Y justamente tras el recambio y la llegada de nuevos nombres se pudo lograr el éxito. Esperemos que en ese sentido, este recambio que hace Bélgica sea el indicado para que su selección vuelva a brillar en el futuro. A ver si por fin, todo lo que esta selección viene prometiendo, logra en algún momento hacerse realidad. Pero en fin, gente, ¿qué opinan de lo ocurrido con esta selección durante el Mundial? ¿Creen que el recambio será positivo para los belgas de cara al futuro? Si este análisis les resultó interesante, por favor denle like a este video, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les habló Futboqueando y hasta la próxima.